¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología. Yo soy Camilo. Yo soy Nacho. En este episodio nos vamos a enfocar nuevamente en uno de los aportes que hace la sociología y que por ahí no es muy conocido, la información que puede aportarle a la justicia. Es un tema que está bueno charlar, porque a veces, si pensamos en los sociólogos que trabajan en investigación, seguro lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona que lee teoría y escribe, o personas que escriben libros y papers sobre sus temas de investigación, pero nunca nos detenemos mucho en qué pasa con esa información, más allá de poder lanzar un libro. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Bueno, hay líneas de investigación que son sumamente importantes, sobre todo porque cruzan espacios por fuera de la academia, que ayudan a la industria, políticas públicas o en salud, por nombrar algunos ejemplos. Claro, la sociología puede aportar en esos campos y también en el que nos compete en este episodio, que es el de la justicia. Los sociólogos investigadores pueden generar pruebas fehacientes y bien documentadas que pueden ser útiles al sistema judicial para tomar decisiones acertadas. Una buena investigación, entonces, puede ayudar a la toma de decisiones en un juicio. La mochila sociológica tiene para aportar muchas herramientas en varios casos. Exactamente, Camilo. La sociología puede colaborar con la justicia, pero también puede participar en la construcción de la memoria histórica colectiva. Y digo esto en específico porque muchos sociólogos fueron parte de los procesos sociales de memoria y verdad justicia, sobre todo en procesos sociales que se desencadenaron en los procesos dictatoriales de Latinoamérica. Claro, por eso, desde el 2015 existe en el CONICET el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que es un programa que fortalece los lazos entre la comunidad científica y los poderes judiciales para acercar las ciencias a la administración de justicia. Básicamente hubo sobre todo un espacio para el involucramiento de peritos científicos en los juicios de crímenes de lesa humanidad y genocidio de los mencionados procesos represivos latinoamericanos. Pero esta no es la única área judicial en la que podemos aportar nuestros conocimientos. Pensemos que un sociólogo puede desempeñarse como perito en varios tipos de juicios, donde se requiere el análisis y la comprensión de contextos sociales, culturales o de comportamiento. Bueno, antes de seguir, aclaremos lo que es un perito, ¿no? Un perito es un experto en una materia específica que es llamado por el juez o las partes del proceso judicial para aportar su conocimiento técnico o científico sobre un tema relevante para el caso. La función que cumple sería la de analizar las pruebas, los hechos o el contexto y elaborar un informe, que se llama dictamen pericial, que ayuda al tribunal a comprender aspectos complejos de la situación del juicio. Los peritos pueden ser de distintas áreas como medicina, ingeniería, psicología y también de sociología como la que viene al caso. Exactamente, como vos decías, para poner un ejemplo que grafique un poco más lo que vos decías, en un juicio de violencia de género y familiar, un sociólogo puede proporcionar informes sobre cómo los vínculos de poder, la socialización de género y la violencia estructural afectan las dinámicas familiares y personales, y analizar factores como el entorno comunitario o patrones de violencia repetidos. También en juicios sobre temas ambientales, por ejemplo, los sociólogos pueden analizar los efectos sociales y culturales de los desastres naturales, factores como la contaminación que los provocan, el desplazamiento de comunidades que trae consecuencias y otras acciones que afecten al ambiente y a la sociedad. Claro, el aporte de las ciencias sociales, entonces, puede darse de la investigación de los efectos sociales que producen estos. Para poner un ejemplo, María Carla Bertotti, en su obra Impunidad, Justicia y Construcción de Verdad, estudia los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura argentina. Allí, ella analiza cómo la impunidad afecta a la sociedad y cómo los juicios pueden reparar parcialmente los daños de la desaparición forzada de personas. A partir del estudio del contexto social histórico, ella entiende cómo se construye una verdad jurídica que tiene un peso simbólico importante en la memoria y sentido de los hechos. También existe toda una rama de la sociología enfocada en estudiar el derecho. Cómo se crean las normas en nuestras sociedades, por qué y cómo se hacen cumplir también a lo largo de la historia. Exactamente, y si te parece, Camilo, para ir clausurando esta pequeña introducción, pasamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Julieta Rostica, es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología. Es docente de la materia Historia Social Latinoamericana de nuestra carrera de Sociología, en la maestría de Estudios Latinoamericanos de nuestra facultad e investigadora del CONICET. Además, coordina grupo de estudios sobre Centroamérica y fue perito en la causa Molina Teyssen, que a fines de mayo condenó por crímenes de lesa humanidad a 4 oficiales de Guatemala. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes?
Qué bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, es un placer. Empecemos, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento como socióloga al poder judicial? Que parecen, digo, en principio, como si fuesen dos cosas separadas por ahí. ¿Cómo surgió la oportunidad de ser perito? Bueno, fue una historia larga, digamos, y me parece igual que la pregunta se puede separar en dos. Por un lado, como es mi acercamiento como socióloga al Poder Judicial y por el otro lado, cómo surgió la oportunidad de ser perito. Yo me gustaría empezar por el principio, Claro, sí. porque me parece interesante para los estudiantes de la carrera de sociología o futuros posibles estudiantes de la carrera. Yo había planteado un proyecto de investigación, primero como becaria a estímulo de la Universidad de Buenos Aires y después un poquito más avanzada fui armando un poquito más el proyecto de investigación, lo presenté al concurso de becas de CONICET y salió beneficiado. O con una beca, ¿no? Ese proyecto de investigación trataba de combinar dos conceptos muy importantes. Uno que es el racismo y complejos, uno que es el racismo y el otro que es el genocidio. El genocidio, el tema de genocidio, un tema que se estaba trabajando bastante en la carrera de sociología, había una cátedra sobre estudio de genocidio. Sin embargo, a mí me sorprendía que no había nada sobre el tema de racismo. El tema de racismo, más bien, yo me había topado con ese tema en la materia de antropología en el CBC, ¿no? Parecía Claro. como que era un tema de la antropología y no de la sociología, cuando en realidad es un tema que tendría que estar muy trabajado, discutido, debatido, enseñado, estudiado e investigado en nuestra carrera. Entonces yo había empezado a trabajar ambos conceptos pensando en el caso específico de Guatemala y he encontrado que acá en Argentina no había gente que trabajara en el tema de racismo, más bien desde el plano de la sociología, así que me había puesto a tratar de contactar, de contactar, conocer a una muy importante socióloga latinoamericana, que en realidad es guatemalteca, que se llama Marta Casaux Arzú, y ella, bueno, está trabajando en España, estaba dirigiendo una maestría en España, y por esas remotas casualidades, el Instituto Gino Germani difunde una convocatoria de becas de la Fundación Carolina, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar las becas de la Fundación Carolina, veo que precisamente parte de la oferta de la Fundación Carolina era la maestría que dirigía Marta Casaux. Así que armo un escrito en torno a la petición de la beca, porque me interesaba hacer la maestría que dirigía Marta Casaux. Y ahí, precisamente en ese proyecto, yo planteo que lo que me interesaba con el proyecto de investigación era incidir en la justicia. O sea, una ilusión, una sensación, las ganas que tenía yo de hacer algo y de que la investigación pudiera servir, que tuviera fines prácticos, que tuviera transferencia, le llamamos nosotros. Em, Así que Marta se ve que en el comité de selección ella estuvo y bueno, y fui seleccionada para la beca de la Fundación Carolina. Así que cuando yo viajo a hacer la maestría a España, em, entiendo un poco más la selección. En ese momento, por eso digo que a veces son como casualidades que se juntan con intuiciones, tal vez son. Intuiciones que pueden parecer súper locas en el momento en que uno las plantea, ¿no? Pero bueno, fue así. En ese preciso momento se estaba juzgando el caso de genocidio de Guatemala y otros también de América Latina en la Audiencia Nacional de España. Se estaba reflexionando sobre el principio de jurisdicción universal y le habían pedido a Marta Casaux que hiciera un peritaje sobre racismo y que reflexionara sobre la relación entre racismo y genocidio. Entonces yo empiezo la maestría
en un determinado momento se me termina el financiamiento de CONICET porque como me quedaba más días CONICET no seguía pagando la beca mientras que yo estuviese en el exterior. Y en esos días Marta me propone que colabore con ella en el peritaje sobre racismo y genocidio. Así que esa fue la primera vez que en realidad yo empiezo a contactarme con esto, ¿no? Y fue bastante interesante la experiencia porque las reuniones que yo tenía con Marta era, Julieta, tenemos que pensar más cómo podemos convencer a un juez, porque era eso, de que efectivamente existe el racismo, que es una sociedad racista, que el Estado es racista. Tenemos que pensar en variables, tenemos que pensar en indicadores, dónde vamos a ir a buscar la información, desagreguemos el concepto y el tema es que el respaldo de lo que uno decía finalmente tenía que ser correcto, utilizando fuentes demostrables, ¿no? Así que esa fue como el primer desafío, que fue como ayudar a Marta. Sin embargo, el peritaje lo presentó Marta y ella fue a declarar en la Audiencia Nacional de España. Finalmente ese juicio no continuó por distintas razones, hasta que ese juicio por genocidio se traslada a los tribunales locales de Guatemala, y en ese momento Marta le vuelven a pedir el peritaje y Marta me vuelve a preguntar si yo quería ir a declarar con ella. Entonces dije que no, que es un tema que ella iba a trabajar. De todos modos fue mi tema de tesis de doctorado, y bueno, lo reescribí durante la pandemia y ahí escribí el libro, ¿no? Pero esa fue la primera vez que yo como socióloga me vinculo, digamos, a esto que tiene que ver con el poder judicial, ¿no? Ustedes habían hecho después otra pregunta que tenía que ver como cómo surgió la oportunidad de ser perito. Porque esa fue una primera experiencia, pero después posteriormente sí ya asumí yo los cargos, porque digamos, es un cargo que uno asume, Esto, perdón, sí, Julieta, que te corte. sí. En Guatemala, enmarcado en el mismo juicio. No, era otro juicio, fue el caso Molina Thyssen, por desaparición forzada, es otra cosa, ¿no? Porque el anterior era por genocidio, este era un juicio por desaparición forzada, un juicio que en Guatemala se consideraba de muy alto impacto, porque era la primera vez que se juzgaba la desaparición forzada, y era muy importante, o por lo menos es lo que estaban tratando de hacer los querellantes, de vincular a la dirección de inteligencia, ¿sí?, del ejército guatemalteco. Porque en el caso del genocidio, en el caso del juicio por genocidio, los dos que habían sido, llevados a juicio, había sido José Efraín Ríos Montt, que era el presidente en ese momento de la Junta Militar, pero también José Mauricio Rodríguez Sánchez, que había sido el director de inteligencia. Y el director de inteligencia había quedado absuelto. Entonces no se había logrado en Guatemala todavía juzgar a la inteligencia, digamos, que en realidad es la columna vertebral de la desaparición forzada de personas practicada de forma sistemática por el Estado, ¿no? Entonces, este caso fue completamente diferente y en realidad fue así, digamos, el proceso. Yo en 2012 decidí ir al archivo de la Cancillería Argentina porque encontré que había un fondo sobre América Central que era bastante interesante de rastrear. Entonces voy a hacer trabajo de archivo. Cuando empiezo a pasar las páginas de las cajas que me interesaban, empiezo a encontrar una información muy relevante que vinculaba a la dictadura militar argentina con el proceso represivo que había ocurrido en Guatemala, ¿no?, y en América Central en general.
Pero lo que a mí me interesaba es que encontraba así puntos muy interesantes de una investigación grande que se podía llegar a realizar. Entonces, en ese momento todavía no estaban tan abiertos los archivos, por lo tanto, lo que inicié hablando con la coordinadora del archivo de la Cancillería en ese entonces, que era María Julia Escarenzi, la menciono porque la verdad que una persona extraordinaria, muy trabajadora, que sigue trabajando, tengo entendido, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, me sugiere que inicie un proceso de desclasificación de documentos. Así que iniciamos un proceso de desclasificación de documentos que fue larguísimo el trámite, ¿no? En ese derrotero yo empiezo igual de todos modos a sacar fotografías de la documentación y a escribir artículos, ¿no?, que iban en la dirección de la colaboración de la dictadura militar argentina a la lucha contrasubversiva en Guatemala, pero sin el respaldo de la documentación que todavía no podía citar porque no tenía los archivos desclasificados. De todos modos, me presento en una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica con un proyecto de investigación y con un equipo pequeñito, porque en ese entonces yo lo aplico a la primera, digamos, hay como distintos niveles y categorías, digamos, en los proyectos de investigación, o sea, para investigadores jóvenes, para grupos en formación, para grupos consolidados. Yo aplico a la primera categoría y el proyecto de investigación sale financiado. Entonces, eso fue muy importante porque le dio un marco institucional a esa investigación. Entonces, ahí la iniciamos y podemos empezar a mencionarlo, ¿no?, en distintos artículos de investigación publicados en revistas, en la prensa también. Algo muy importante es que esa difusión mínima que hicimos en ese momento llega a las manos de las personas que tenían que llegar, porque precisamente una de las víctimas de la un familiar de la víctima del caso Molina Thyssen se entera de esta investigación que estábamos haciendo. Entonces me manda un correo electrónico preguntándome si estaba dispuesta a hacer un peritaje sobre el tema que se iba a juzgar en tribunales nacionales, en tribunales guatemaltecos. Entonces yo tenía a mi hija recién nacida, porque tenía 1 mes y medio. Era súper bebé y esto era todo un desafío porque en Guatemala los problemas de seguridad relacionados con los juicios de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra son complicados. Así que, bueno, con una reunión entre las personas de mayor confianza que formaban parte del grupo de estudios sobre Centroamérica, y un abogado que estaba también, guatemalteco, que estaba trabajando con nosotros en ese entonces, me entusiasman con la idea y me ofrecen también su ayuda, y ahí me lanzo a hacer ese peritaje, que fue todo un descubrimiento porque yo no sabía cómo hacer ese peritaje. En principio lo que se tiene son algunos términos de referencia, le llaman los abogados y los fiscales, esos términos de referencia que son más o menos el marco que me están pidiendo. O sea, me dicen, vos tenés que hacer este trabajo de investigación. Entonces, que ahora les voy a contar en qué consistió brevemente, me plantean eso. Yo firmo en una reunión con los fiscales en el Ministerio Público, pero a través de una reunión virtual. Se firma un escrito judicial y a partir de ese entonces uno es perito. Y eso fue para mí todo un desafío, porque ahí sí estaba bastante nerviosa porque no sabía cuánto tiempo tenía para poder hacerlo. Finalmente
fue como un año que tuve para poder hacerlo. Y básicamente los términos de referencia que me pedían era y yo no tuve más contacto con nadie, ¿no? Con nadie, ni con los abogados, ni con las organizaciones querellantes, ni con nadie. Yo no supe nada hasta el día que fui a declarar. Que me llamaron por teléfono y me dijeron tal día viajás. Y bueno, ellos lo que me solicitaban era que investigara, tratara de armar un listado de militares guatemaltecos que hayan venido a la Argentina a tomar cursos de formación, otro listado de militares argentinos que hayan ido a Guatemala a hacer, digamos, tareas de asesoramiento militar. También que explicara cuáles eran los conocimientos que los argentinos le podrían haber enseñado a los guatemaltecos. Fíjense que son cosas como muy, muy sencillas, ¿no? Muy sencillas, muy complicadas de demostrar. Muy complicadas de demostrar. Y finalmente, cómo relacionaba esos conocimientos que pueden haber aprendido los guatemaltecos de los argentinos con el caso específico de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Teyssen, ¿sí? Explico 2 segundos el caso. El caso es el siguiente. Una familia, ¿sí? Una joven militante de la universidad pública de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es detenida por las fuerzas militares, es trasladada en otra zona, en una zona militar diferente a la que vivía la familia. Ella es detenida, es trasladada a un destacamento militar, vamos a llamarle un centro clandestino de detención, para que se entienda bien. Ella es torturada y es esposada, ¿no? Y atada, digamos, en ese sitio, ¿no? Secuestrada y permanece ahí. Durante el transcurso que van pasando de los días que no le dan de comer, va bajando mucho de peso. Baja de peso, baja tanto de peso que logra zafarse de las esposas. Y se escapa. O sea, corre y se escapa. Todavía no sabe cómo se escapó, ¿no? Fue así como el viento se lo llevó. Esto enloqueció a la gente que estaba a cargo, obviamente, del destacamento, de la zona militar. ¿Y qué ocurre? Un grupo de militares se dirigen hacia la casa de la familia, que estaba en otra zona militar, vamos a ponerlo así, o sea, estaban en la ciudad de Guatemala, y entran, como ocurría aquí en Argentina, entran en la casa y se llevan a un menor, al hermano de Emma, se llevan al hermano, que era menor de edad, y Marco Antonio nunca más apareció, ¿sí? El tema del caso era cómo vincular las dos cosas. O sea, cómo vincular el secuestro de Emma y que ella logra escaparse con la desaparición forzada de Marco Antonio. Ambos estaban en distintas zonas militares, supuestamente a cargo de distintas personas, ¿no? Ahí claramente el circuito o la comunicación, digamos, fue a través de la inteligencia militar, ¿sí? O sea, claramente se llevaron a Marco Antonio porque Emma había desaparecido, había logrado escaparse, digamos. Entonces ahí lo que había que demostrar es cómo la desaparición forzada de personas era una cosa sistemática que estaba practicando una forma, digamos, represiva del Estado, que estaba practicando el Estado de forma sistemática, que consistía en un mecanismo complejo, ¿no?
que conformaba y que viola distintos derechos. Uno que es la detención ilegal, el segundo es digamos, el secuestro ilegal, la tortura, el traslado a un centro clandestino de detención y finalmente la desaparición forzada. Ese es el modus operandi. Ese mismo modus operandi repetido varias veces, y si uno sigue una cadena lógica se encuentra que en realidad lo que se está tratando de hacer es reconstruir una pirámide. ¿No? Una pirámide de que secuestrando varias personas uno va llegando a la cúpula, que le llaman ellos la cúpula de la subversión. O como dice el Manual de Guerra Contrasubversiva de Guatemala, las OPA local, le llaman, ¿no? Las organizaciones político-administrativas que no serían propiamente, digamos, las organizaciones armadas o guerrilleras. En función de, bueno, eso es lo que, digamos, ese es el caso, ese es el caso de, digamos, Molina Teyssen, y a mí la forma de poder relacionar eso con lo que me pedían a mí era lo siguiente, que precisamente lo que se pudo demostrar en el peritaje era que, primero, el listado de militares, digamos, que la mayoría fueron a formarse vinieron a formarse en inteligencia, a tomar unos cursos de inteligencia que se impartían por oficiales extranjeros, que en esos cursos de inteligencia hubo muchos guatemaltecos, sobre todo en esos años, ¿sí? Que el envío de militares a Guatemala no fue tanto, lo más importante fue la formación de esos militares aquí, que muchos de esos militares guatemaltecos fueron directores de inteligencia, es decir, que tuvieron rangos muy altos después en la estructura represiva de Guatemala, ¿sí? Y ¿qué les enseñaron, no? ¿Qué les enseñamos los argentinos en esos cursos de inteligencia? Bueno, hasta el momento eso no se había investigado en Argentina y era bastante difícil de encontrar porque ni siquiera acá se pudo encontrar. ¿Se enseñó la desaparición forzada de personas? No se enseña la desaparición forzada de personas, pero sí se enseña qué es la doctrina de guerra revolucionaria, cuál es la doctrina militar francesa, en qué consiste la llamada lucha contra la subversión, cómo hacer interrogatorios, técnicas de interrogatorio, la inteligencia estratégica y, por ejemplo, también uno de los cursos, lo que son los centros clandestinos de detención, que ellos le pusieron otro nombre, pero bueno, lo que yo sí pude localizar es cuáles fueron los objetivos de cada uno de los cursos y qué militares guatemaltecos, por ejemplo, habían tomado cada uno de esos cursos, ¿no? Con todo esto y con toda la experiencia argentina y con todas las denuncias internacionales que había en ese entonces sobre las violaciones a los derechos humanos que estaba cometiendo la dictadura militar argentina, digamos, ayuda, digamos, a reflexionar y a pensar y a sostener la hipótesis de que efectivamente los militares guatemaltecos vinieron a buscar acá cómo reprimir, básicamente. Cómo reprimir y cómo triunfar en esa lucha contra la subversión, sobre todo en las zonas urbanas. Porque en las zonas rurales el mecanismo fue otro. Pero en las zonas urbanas, digamos, hay muchas similitudes en el ejercicio de la represión política, especialmente en el formato de la desaparición forzada de personas, ¿no? Y en este sentido, algo igual ya dijiste y ya abordaste, Sí. pero ¿cuál es la metodología con la que se trabaja para hacer un peritaje? Bueno, eso depende de cada peritaje, ¿no es cierto? Porque depende específicamente de lo que te pide la justicia que vos demuestres, ¿no? O sea, es muy diferente, digamos, la metodología que se puede utilizar para hablar de racismo y comprobar que en una sociedad hay mucho racismo. O sea, ¿cómo se hace eso, no? Es una investigación bien sociológica esa, bien sociológica, bien del estudio de
la discriminación, la segregación, la construcción de estereotipos. ¿Dónde vas a buscar eso? Bueno, por ejemplo, a la prensa periódica, ¿no? A los diarios de la época, por ejemplo. Entonces vos ahí podés construir cómo son los estereotipos. Podés ir a las cúpulas, por ejemplo, a las élites políticas, a las élites militares, a las élites de los empresarios y tratar de buscar, bueno, por ejemplo, en los militares, qué libros se escribieron en ese momento y cómo se dirigían hacia ese otro, que por ejemplo en el caso de Guatemala fueron varios pueblos indígenas, cómo se referían a ellos. Ahí también tenés una forma de poder ver la construcción de estereotipos. Podés reconstruir también las políticas de Estado, ¿no? Si fueron políticas de discriminación, si fueron políticas de segregación, en qué medida la definición de ciudadanía excluyó a determinadas personas e incluyó a otras, por ejemplo, a través de la exclusión de la ciudadanía de quienes no saben leer y escribir en español. Ahí tenés un porcentaje enorme de población en ese momento, ¿no es cierto? Podés ir a investigar, por ejemplo, las redes familiares, que es esto lo que había hecho Marta Casaus, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Como reconstruir las redes familiares. Bueno, ¿cuáles son las familias de mayor poder político y económico en una determinada sociedad en un determinado momento? Bueno, estas familias, esa familia, armamos el árbol genealógico y vemos cómo han contraído matrimonio con otras familias que tienen el mismo estatus social, político y económico en esa determinada época y vemos qué cargos políticos han tenido, ¿no? Entonces podemos reconstruir el linaje, ¿no? Y lo que hizo Marta, una vez identificadas esas personas, ir a entrevistarlas, ¿no? Ir a preguntarles si adoptarían o no un niño indígena, qué opinan de esto, qué opinan de lo otro, y ahí uno puede también, ¿no? Observar, digamos, cuáles son los hilos del racismo. Entonces, en el caso del racismo, un peritaje, digamos, puede ir por ese lado, con el análisis del discurso, con la reconstrucción de las redes familiares, a través de entrevistas, a través de encuestas, ¿por qué no? Ahora, este tipo de peritaje que me pidieron a mí, en realidad es bastante diferente porque tiene que ver con una línea de la sociología que podríamos caracterizar como la sociología histórica, ¿sí? Que trabaja con la metodología comparativa. Entonces, en primer lugar, nosotros lo que hacemos es hacer una comparación sistemática de la desaparición forzada de personas. ¿Y qué hacemos para poder hacer una comparación y demostrar de que el formato de la desaparición forzada de personas fue la misma en las zonas urbanas? Bueno, tratar de utilizar el mismo material. ¿Qué material? Fuentes oficiales, ¿no? Lo que intentamos, por ejemplo, en el caso de un peritaje, es utilizar fuentes oficiales, ¿no? Entonces, en ese caso es que, por ejemplo, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron muy importantes, porque primero eran informes oficiales, en segundo lugar fueron hechos en la época en que se cometían las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y se hicieron de igual modo en los distintos países. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos comparar esos informes. Podemos también, por ejemplo, utilizar los informes de las comisiones de verdad, ¿no? Y entonces comparar, digamos, la desaparición forzada de personas en los informes de las comisiones de verdad. Y ya ahí nosotros tendríamos ya una base bastante fuerte como para sostener que en ambos países hubo desaparición forzada de personas. Después lo que había que ir a investigar, por ejemplo, bueno, los nombres de militares, que nosotros en sociología no nos importan a veces los nombres propios, ¿no? No nos importan. En este caso son muy importantes los nombres propios. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, ¿no? Entonces, algo que sí es importante de la sociología, y que esto es un aporte, es que la sociología, hay una parte de la sociología que es la sociología militar, ¿no? Y además aquella sociología que investiga la corporación militar,
¿no? Porque es un actor social, es un actor político muy importante que tenemos que estudiar e investigar a lo largo del tiempo, ¿no? Entender la lógica de esa corporación, que es una corporación absolutamente jerárquica. Entonces, si nosotros ya sabemos y tenemos un montón de herramientas teóricas y conceptuales e históricas también de lo que se trata una determinada institución militar, bueno, con eso ya podemos decir, bueno, entonces lo que nos importan ahora sí son los nombres, porque un determinado nombre en una determinada jerarquía, ¿sí? Con un determinado cargo político y militar, pongámosle, en plena dictadura militar, bueno, es importante, ¿no? Nos va a ser muy útil. Para poder hacer esta investigación, ¿qué hicimos? Claro, primero pasé por el archivo de Cancillería. De ahí saqué algunos datos y fechas importantes. Solo algunas cositas. De ahí me tuve que trasladar a otros archivos. Decir, bueno, hubo un curso. Acá encuentro un documento secreto que dice que envían de Guatemala determinada cantidad de militares para realizar el curso tal. Solamente tengo ese dato. Ya está, es algo importante, porque yo ya sé que hubo un curso más o menos en una fecha y que enviaron a tanta cantidad de militares, pongamos, por caso. Bueno, vamos a ir a las memorias de la Cancillería, a ver si en las memorias de Cancillería y agrega algún dato más. En las memorias de Cancillería generalmente aparecía algún dato más interesante. Bueno, con esas dos cosas, ¿qué hice? Me fui al Archivo Nacional de la Memoria, porque en el Archivo Nacional de la Memoria están los boletines reservados del Ejército. Los boletines reservados del Ejército son como los boletines oficiales de la institución. Entonces yo podía revisar los boletines oficiales y ahí encontré los cursos y ahí encontré los nombres de las personas que hicieron los cursos. Sin embargo, en el Archivo Nacional de la Memoria es documentación que está digitalizada y cuando es un peritaje vos tenés que presentar la documentación respaldatoria oficial y con sello y firma de la institución productora de la información. Por lo tanto, necesariamente tenía que ir al Ministerio de Defensa, obligatoriamente. Yo ya sabía dónde estaba el documento, yo ya sabía a quién se lo tenía que pedir, etc. Entonces, en ese caso fue, y esto es importante decirlo, fue muy importante el trabajo que hicieron y que ya no existe más eso, y es lamentable lo que está pasando en el país, el equipo de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas, que fue un equipo de distintos equipos de investigación que yo creo que fueron armados y construidos durante el gobierno de Cristina Kirchner. Estoy casi segura, creo que antes no, durante el gobierno de Cristina se armaron esos equipos en distintos lugares. Uno de esos equipos estaba adentro, trabajando en una oficina adentro del Archivo General del Ejército, ¿sí? Que es donde están todos los legajos de los militares. Entonces, yo conversé con ellas y a través de esa conversación pedí que ese equipo que dependía del Ministerio de Defensa, ¿no? Hiciera esa investigación, ¿sí? No tenían que hacer toda la investigación porque yo ya les estaba suministrando muchísimos datos, o sea, no partían de la nada. Igual ellos algunos datos pudieron agregar, entonces ellos hicieron un informe que salió entonces con el sello del Ministerio de Defensa y me pudieron adjuntar en un CD en un DVD, no sé qué era, toda la documentación, la digitalización de toda la documentación respaldatoria. Entonces, con eso fue muy largo el proceso, muy duro conseguir todo. Y además una cuanta cantidad de docena de facturas al coronel que estaba a cargo del Archivo General del Ejército, que yo pasaba por ahí adentro de todos los militares. Y con bueno. Los tiempos de la justicia, ¿no? Con los tiempos de la justicia, que son tiempos particulares. Son tiempos particulares porque vos no sabés cuánto es el tiempo. Claro.
O sea, yo iba avanzando a la medida que podía, tratándome, como de decir, de arrimar el bochín lo más que podía. Mandé una vez un avance y no me respondieron nada a Guatemala. Nada. O sea, yo no sabía si iba bien o mal. No tenía la más mínima idea. Así que fue todo como a pura intuición, pero bueno, en la medida en que iba viendo tiempo, yo iba tratando de avanzar lo que más podía hasta el día que me llamaran. Y de hecho, el día que me llamaron estaba en plenas vacaciones de verano en Mar del Plata, en la casa de un familiar, y me dijeron en 15 días vas a declarar, y llegó la noticia y tuve que salir corriendo. Yo creo que bajé como 5 kilos en 2 semanas de los nervios que tenía, porque además me surgían un montón de dudas. Ahí sí me empezaron a surgir un montón de dudas, especialmente respecto de cómo me iba a interrogar la defensa de los militares, ¿no? Que fue durísima el momento de la declaración, porque yo los tenía a todos a menos de 1 metro de distancia, a mi izquierda, a menos de 1 metro de distancia, y eran como 6 abogados o 7 que para distraerme decían cosas entre ellos bueno, durísimo. Pero salió bien. Sí, estuve declarando un montón de horas, pero sí, sin ningún problema. Me acuerdo con la pregunta que más, con las 2 preguntas más importantes con las que trataron ellos de desestabilizarme al principio fue, me interrogaron sobre las publicaciones que yo hacía en Facebook, que eso, lo que, a ver, que podían demostrar cierta tendencia mía parcial, ¿no? Respecto de la opinión en torno a lo que había pasado y del pasado y demás. Con lo que buscan era quitarte objetividad, digamos. Claro, por supuesto. Entonces me interrogaron desde ese lugar y después me preguntaron en torno a si yo tenía familiares de primera, segunda o tercera generación que si habían sido secuestrados o desaparecidos o no sé qué durante la guerra en Argentina. Ya. Sobre la guerra que había pasado en Argentina. También como para demostrar si es que yo tenía alguna cuestión tendenciosa respecto al peritaje que iba Claro, a, que era una batalla personal. a mostrar, sí. Eso fue, así abrieron y bueno, pero después, la verdad que me dio un poco de energía eso. En realidad me enojó tanto. En vez de desestabilizarme, me enojó. Entonces, sí, porque la investigación había sido una investigación. O sea, uno puede tener opiniones políticas, obviamente, y por supuesto estar en contra de las violaciones a los derechos humanos y todo eso. Pero la investigación y yo lo que iba a demostrar era imposible de derrumbar, porque estaban todos los documentos a la vista. Así que, o sea, tratar de destruir un peritaje, por eso después de más de un año de trabajo, bueno, Claro. me enojó bastante. A mí me parece muy interesante, ¿no? Por lo que contás, es casi como una labor media detectivesca, Sí, ¿no? sí. De ir a buscar los datos, ¿no? Ponerlos en relación. Y en ese sentido me parece interesante cuál crees vos, ¿no? Como que es el mayor aporte que puede hacerle la sociología a los procesos judiciales en general. Esto, vos mismo lo marcaste cuando escribiste para aplicar a la maestría, ¿no? Como quiero hacer un aporte para cambiar el proceso judicial. Hay algo ahí de como, no sé, de la doble hermenéutica, como esto de que se nutre la sociedad de lo que uno escribe. Yo creo que es muy importante lo que pueda hacer la sociología a la justicia. Mira, una discusión muy grande que hay respecto del tema de genocidio
por ejemplo, que es es un crimen, ¿no? Hay una definición jurídica, está la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, etc. Por ejemplo, es que lo que te plantean jueces, abogados y demás, y es que para juzgar el caso de genocidio solo basta la intención, ¿no? No importa la motivación, dicen ellos. No importa qué motivo hayan tenido las personas que lo hicieron, digamos, sino basta la intención de aniquilar parcialmente o totalmente a los grupos que menciona la Convención. Y yo la verdad que en mi tesis de doctorado en realidad lo que defiendo es el estudio de la motivación. El estudio de la motivación es el estudio del sentido de la acción. Claro. Es el estudio del sentido de la acción. Por eso en la tesis de doctorado finalmente yo estaba así, cito a ver, porque era como, citar a los clásicos es como demasiado grande, ¿no? Para una investigación bien específica. Sí. Pero yo pero sí, en ese sentido de la acción. Y si vos no estudiás en el genocidio el sentido de la acción social, ¿cómo vas a delimitar a los grupos perseguidos por el genocidio, al grupo víctima de genocidio? Es imposible, porque la Convención de Genocidio dice que fueron grupos raciales, grupos étnicos, grupos religiosos o grupos nacionales. Bueno, si hubo una motivación racista, si el sentido de la acción estuvo atravesado por el racismo, por la segregación, por la discriminación, por el odio al otro, ¿sí? Por sus rasgos biológicos, físicos, etcétera, basado digamos, no importa acá tanto, digamos, las doctrinas pseudocientíficas del siglo XIX, porque ya está metido dentro de la gente todo esto, ¿no? Bueno, ahí tenés la delimitación del grupo. O sea, si hay motivaciones religiosas, o sea, obviamente que el grupo perseguido va a ser un grupo religioso. O puede ser varios, ¿no? Porque lo importante en el genocidio es cómo los perpetradores construyen al enemigo. Si vos tenés que estudiar cómo los perpetradores construyeron al enemigo, no importa incluso las características que tienen esos grupos en sí o cómo ellos se consideran, porque lo que importa es la construcción del otro. Esa es la sociología. Entonces, por ejemplo, en un juicio sobre genocidio, es imposible que no haya sociólogos. Tiene que haber peritajes sociológicos, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que opino con este tipo de casos, ¿sí? Ahora, la sociología, como otras ciencias sociales, son importantes porque también dialogan con el derecho, ¿sí? O sea, el derecho también es una ciencia social, ¿no? Entonces sería absolutamente ilógico, digamos, que sean disciplinas que no puedan dialogar entre sí, ¿sí? Porque también hay que pensar que la justicia no es solo, o sea, nosotros a veces cuando pensamos a la justicia pensamos, bueno, ¿a qué? Como al acto, ¿no? Al tribunal, a los abogados, al juez, etcétera, ¿no? Y ahí se construye, digamos, como una verdad judicial. Y el castigo, ¿no? Ahora, la justicia no es solo castigo, ¿no es cierto? También tenemos que pensar que tiene que haber medidas de reparación, ¿no? Entonces, para otros crímenes que no son solamente el genocidio, por ejemplo, también otro tipo de crímenes que son contra sociedades, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes que son los de desaparición forzada, las torturas, todos esos son crímenes que afectan a las sociedades, ¿no? Entonces, para pensar todo eso, es muy importante la sociología, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que haber ahí más herramientas para pensar la justicia. Además, estoy pensando en otra cosa, que es la siguiente. Nosotros pensamos a la justicia así como les dije, pero también está la justicia
por ejemplo, el derecho consuetudinario, que son el derecho de las comunidades indígenas que existen en nuestro continente, que son formas de resolver los conflictos diferentes al derecho occidental, ¿sí? Entonces podríamos pensar también que la sociología tiene mucho por hacer para pensar las distintas formas de resolución de conflictos, que no es solo el castigo, no es solo la reparación, sino también la prevención o la misma forma de resolver los conflictos, ¿no? Entonces, en ese sentido también. Y después estoy pensando en otra cosa también que me parece que es muy importante y que ahora actualmente en América Latina está siendo muy importante, que tiene que ver con los peritajes de contexto, ¿sí? Ahora se están solicitando peritajes de contexto para estos crímenes, digamos, que son tan grandes. ¿Qué es? Bueno, a ver, ¿qué estaba pasando en esa sociedad en este determinado momento? Porque el juez, si no, solo tiene fragmentos y cosas parciales. Cuando necesitas algo que te dé un contexto de la sociedad, del periodo histórico, de cuáles son, además, las causas de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, para estudiar causas, por ejemplo, causas estructurales, en el caso de Colombia, en el caso de Guatemala, en el caso de El Salvador, en todos los casos, tenés que pensar las causas estructurales. ¿Y quiénes estudian las estructuras sociales? Los sociólogos. Me viene a la cabeza también el femicidio, ¿no? Como... Exacto. Otra cuestión que se debe, que se tiene que estar haciendo grandes aportes. Cuando son cuestiones estructurales, o sea, racismo es una cuestión estructural, el patriarcado, las cuestiones de género son cuestiones estructurales. Entonces, bueno. Bueno, Julieta, la verdad que un placer comenzar con vos. Te vamos a hacer la última pregunta. Bueno, vos participaste en este juicio muy importante, por lo que nos contaste también, dedicaste una vida entera a la investigación. ¿Qué le dirías de tu experiencia a alguien que quiere empezar a estudiar sociología? Bueno, en primer lugar, que es una carrera teórica, ¿no? Es una carrera bastante teórica, bastante densa, y que tiene una rama de las metodologías y unas ramas de las historias que tienen que dialogar con todas las herramientas teóricas y conceptuales que se van a ir viendo. Todo ese conjunto de herramientas que da la carrera, yo creo que son muy importantes para tratar de entender las sociedades. O sea, estoy diciendo una cosa que se cae de maduro, pero hay que entender las sociedades. Para poder entender una vez que vos entendés a la sociedad, podés trabajar en distintos campos. Podés trabajar en el ámbito judicial y podés trabajar en el ámbito deportivo, podés trabajar en otras sociedades, ¿no? Porque tenés claves de interpretación, tenés claves teóricas y conceptuales, pero también tenés herramientas históricas muy importantes, porque si no la sociología te conduce precisamente a las primeras, al positivismo, ¿sí? Entonces, a los primeros sociólogos, entonces es muy importante toda la rama de las históricas que permite, digamos, tirar esa sociología que fue muy positivista, que fue muy biologicista, ¿no? Que no buscó la explicación a las cuestiones sociales en la historia, ¿no? Entonces, ese diálogo me parece fundamental y ese diálogo que se arma entre estas dos partes hay que anclarlo en las metodologías de investigación. Que si bien son materias que por lo menos, yo no sé cómo será ahora, pero en lo que fue mi experiencia, a veces quedaban como, faltaba cierto encadenamiento en las metodologías, tal vez ahora es diferente, me daba esa sensación, pero de todos modos las herramientas que se dan en las distintas metodologías, yo creo que se tienen que unir finalmente en las horas de investigación. Claro.
que tiene la carrera hacia el final, que es una carrera que no tiene tesis, sino que tiene horas de investigación. La práctica de la investigación es muy importante y yo creo que todo eso hay que anudarlo en las horas de investigación. Yo creo que es muy importante que los estudiantes hagan ese recorrido, ¿sí? O sea, que no vayan saltando etapas, sino que puedan ir haciendo el camino que ha sido construido en el plan de estudio, porque es útil, es muy útil. Y que hagan horas de investigación en equipos de investigación, porque a investigar se aprende investigando, ¿sí? Y la investigación no es solo una carrera académica, ¿sí? La investigación sirve para todo, sirve para las empresas privadas, sirven para el ámbito público, sirve para la cuestión académica, sirve para la cuestión judicial, para un montón de campos y áreas, digamos, de nuestras sociedades, y que pocos saben investigar. Esa es la realidad. Así que yo creo que eso es algo muy importante que tiene nuestra carrera. Bueno, Julieta, un gusto. Hemos llegado hacia el final de la entrevista. Gracias y un placer escucharte. Después de la charla que tuvimos con Julieta y la introducción que hicimos antes, podríamos ya intentar responder la pregunta del episodio, que es ¿qué hace un sociólogo en un juicio? Para ello, cabe retroceder y recordar que un perito es un experto en una materia específica que es llamado por un juez o por las partes en un proceso judicial para aportar su conocimiento técnico o científico sobre un tema particular. Los sociólogos pueden hacer peritajes sumamente importantes a la hora de dar un dictamen en un juicio y creo que eso contesta en parte tu pregunta. En general, agrego, ¿no? Los juicios en los que participamos tienen que ver con los procesos de memoria, verdad y justicia en Latinoamérica. Algo así como lo que se ve en la película Argentina 1985, cuando un grupo de investigadores embarca a buscar datos sobre lo que pasó en la dictadura en todo el país, pero los peritos sociólogos pueden participar en juicios de lo más variado. Exactamente, y ya que mencionás a nuestro país, acá en Argentina es necesario matricularse como sociólogo para poder hacer tareas como peritajes, consultas, dictámenes. Y si se quedaron con ganas de saber más sobre los aportes de la sociología en el Poder Judicial o sobre la rama sociológica que investiga el derecho, les recomendamos la materia Sociología del Delito, Cátedra Peoraro, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Gran materia, y si quieren saber más sobre el trabajo de Julieta Rostica como perito, los invitamos a leer su libro Racismo y Genocidio en Guatemala, que habla un poco sobre el contexto histórico de lo trabajado en esos juicios y a su vez complementa muy bien lo que ella dijo en la entrevista. Bueno, y ahora sí, podríamos ir cerrando este episodio. Los esperamos en los próximos para seguir incomodándonos y molestando con nuestra mirada sociológica. Como siempre, queremos agradecerle a los estudiantes y graduados que se sumaron a la convocatoria de este proyecto, con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Socio Podcast. Los esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas pueden encontrar los links en la descripción. Hasta el próximo episodio. Será. Chao.